¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas parciales y ahora veremos un ejemplo de segunda derivada o derivadas de orden superior. Y en este video vamos a encontrar todas las segundas derivadas de esta función, ¿no? O sea, vamos a encontrar la segunda derivada con respecto a x, la segunda derivada con respecto a y, la primera con respecto a x y luego con respecto a y viceversa, ¿no? Primero con respecto a y y luego con respecto a x. Acuérdense que algo muy importante es lo que vimos en el video anterior. Si ustedes no lo han visto, los invito a que lo vean porque la idea es comprender este tipo de notación y el otro, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir esta nada más, ¿sí? Acordémonos que si tenemos esta derivada, que primero es con respecto a x y con respecto a y, se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? La segunda derivada de la función f. En este caso, miren que primero es con respecto a x y luego con respecto a y. Aquí se escribe al revés, ¿no? O sea, derivada con respecto a y y luego derivada con respecto a x, ¿no? De esto hablamos en el video anterior, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, si a ustedes les dicen, tenemos esta función, halle esto, les están diciendo, halle la segunda derivada, primero derive con respecto a x y luego con respecto a y, que es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Aquí dice, halle la segunda derivada, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Por ser el primer video, pues voy a hacer las 4 derivadas, será un video un poquito largo, pero la idea es explicarles cómo encontrar estas 4 derivadas. Algo muy importante, miren que, por ejemplo, en esta derivada y en esta derivada, primero hay que derivar con respecto a x. Entonces, no importa que estén en este orden, yo primero que todo voy a encontrar esta derivada y después voy a encontrar esta derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos que derivar primero con respecto a x, pues ya en la siguiente podemos derivar estas dos. Entonces, vamos a empezar. Primero que todo, pues obviamente hay que encontrar la derivada con respecto a la variable x, ¿no? Derivadas parciales con respecto a x. Entonces, lo que ya hemos visto en los videos anteriores, como es derivada parcial con respecto a x, lo que no sea x es constante. O sea, aquí esto sería una constante, esto sería una constante. Aquí lo que no sea x es una constante, el 2 y y al cuadrado es una constante y y al cubo también es una constante. Obviamente aquí las derivadas las voy a hallar un poquito más rápido porque ya hemos visto muchos videos del curso, ¿no? Si no han visto los videos anteriores, los invito a que los vean. Entonces empezamos hallando la derivada con respecto a x. Aquí, acordémonos que cuando tenemos variables por función, se dejan las variables, yo voy a hacer todos los pasos, se dejan las dos variables, las dos constantes, y se deriva la función, que en este caso es x al cubo, entonces por la derivada de x al cubo, que es bajar el exponente y restarle 1. Seguimos aquí, menos, y aquí sucede lo mismo. Miren que hay dos constantes y una función, entonces esas dos constantes se dejan iguales, 2y al cuadrado, se multiplican por la derivada de la función, la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más, y aquí tenemos la derivada de una constante. Miren que subrayé todas las constantes, ¿no? La derivada de una constante que es 0, entonces pues generalmente esto no se escribe, ¿no? Derivada como dio 0, ¿sí? Esta ya es la primera derivada con respecto a x, pero como siempre les digo, pues la idea es organizarla para que ya la segunda y la tercera derivada, si hay que sacarla, pues nos quede un poquito más sencillo, ¿no? Entonces aquí vamos a organizar, tenemos dos términos, 1 y 2, entonces los voy a organizar. Aquí tenemos la derivada con respecto a x es, aquí 3 por 3, 9, generalmente primero se coloca la x, entonces x al cuadrado y luego la y, menos, aquí 2 por 2, 4, primero se pone la x y luego la y, que en este caso dice y al cuadrado. Ya terminamos la primera derivada con respecto a x, ya está organizada, entonces ahora sí podemos encontrar la segunda derivada, o sea, como ya hicimos esto, la primera derivada con respecto a x, ya a esta derivada ya podemos seguir hallando la segunda con respecto a x o la segunda con respecto a y. Yo corro el resultado aquí hacia arriba, pues para que me quepa lo siguiente, ¿no? Ya ustedes pues siguen hacia abajo. Aquí ya tenemos la primera derivada con respecto a x, entonces ahora sí, esto me sirve
para encontrar la segunda derivada con respecto a x. Entonces, a esta derivada, que es la primera con respecto a x, le voy a encontrar la derivada otra vez con respecto a x, ¿sí? O sea, ya no vamos a derivar esta, sino vamos a derivar esta función, ¿no? Nuevamente, como vamos a derivar con respecto a x, entonces lo que no sea x es constante. O sea, esto es una constante, esto es una constante, y lo mismo aquí, esto es una constante y esto es una constante. Entonces, derivamos. Aquí, constantes y función, entonces se dejan las constantes. A mí me gusta pues hacer todos los pasos pues porque es mejor, ¿no? Y pues no nos vamos a equivocar. Pero pues si ustedes ya tienen práctica, ya más adelante creo que nos saltaremos pasos. Y se deriva la función entonces por la derivada de x al cuadrado, que es bajar el exponente y restarle 1. Menos, y aquí lo mismo, las dos constantes quedan iguales, el 4 y y al cuadrado. Y se deriva la función entonces por la derivada de la función, la derivada de x que es 1. Entonces pues como es por 1, no se coloca, ¿no? Porque pues 4 por 1 es 4. Ya terminamos. Esta ya es la segunda derivada con respecto a x. Pero hay que organizar. Entonces volvemos a copiar por aquí la segunda derivada con respecto a x y organizamos simplemente. Aquí miren que podemos multiplicar 9 por 2, 18. Nuevamente, primero que todo se coloca la x y luego la y, menos 4y al cuadrado. Y pues ya empezamos, o sea, ya terminamos con esta derivada. Ya esta está desarrollada. Pues obviamente ustedes lo pueden dejar copiado en su cuaderno. Ya esta es la segunda derivada, las dos veces derivada con respecto a x. Ya tengo que ir borrando pues para que siga cabiendo lo demás, ¿no? Entonces aquí, como les decía, miren que no voy a hallar esta porque para hallar esta derivada pues primero tengo que conocer la primera derivada con respecto a y, ¿sí? Entonces, como ya conozco la que era con respecto a x, pues esa me sirve también para esta. Voy a encontrar ahora la derivada con respecto a x y con respecto a y, o sea, la segunda derivada de, o sea, la derivada de esta, pero ahora con respecto a y. Entonces aquí escribo la derivada de la función f de x, pero la voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Pues que como voy a derivar ahora con respecto a y, todo lo que no sea y es una constante. Entonces, aquí en este caso, esto es una constante y esto es una constante porque no es la y. ¿Cómo nos queda? Entonces aquí escribimos, aquí se deja la constante y se multiplica por la derivada de la función, que en este caso la derivada de y es 1, pues como es 1 no lo voy a colocar. Menos, y aquí lo mismo, se deja la constante, 4x, y se multiplica por la derivada de la función. La derivada de y al cuadrado es bajar el exponente y restarle 1. Nuevamente, hay que organizar. Entonces aquí lo único que hago es pues organizar mi respuesta. Entonces aquí nos quedaría 9x al cuadrado menos, y aquí 4 por 2, 8, xy. Y ya tenemos la segunda derivada, o sea, ya tenemos esta, ya la resolvimos, ¿sí? Esta ya está resuelta, ya tenemos la derivada con respecto a x y con respecto a y. Entonces, ya tenemos estas dos primeras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar estas otras dos. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar ahora, primero que todo, la derivada con respecto a y a esa derivada, pues la vamos a volver a derivar aquí con respecto a y aquí con respecto a x. Ya de aquí para adelante, si ustedes quieren, pueden pausar el video y tomarlo como una práctica, ¿no? Vamos a encontrar ahora esta derivada y esta derivada. Bueno, estas las voy a borrar porque ya las hicimos, ¿sí? Entonces, esto no lo dejo ahí, ¿sí? Seguimos con estas dos. Entonces, para encontrar estas dos derivadas, como les decía al comienzo, pues necesitamos primero derivar la función f con respecto a y. Entonces, aquí escribo derivada de la función f con respecto a y. Entonces, como vamos a derivar con respecto a y la función f, miren que ya no necesitamos la derivada con respecto a x, pues porque no la necesitamos simplemente. Entonces, aquí, como vamos a derivar con respecto a y, lo que no sea y es constante. O sea, esto sería constante. Aquí tenemos la y. Esto sería constante. Aquí no. Esta sería la variable y aquí está la variable. Entonces, derivamos ya más rápidamente. Dejamos la constante y multiplicamos por la derivada de la variable. La derivada de y, que es 1, pues como es 1 no lo coloco porque pues 1 por 3 da 3, ¿sí? Menos. Aquí dejamos la constante y multiplicamos por la derivada de la variable, la derivada de y al cuadrado, que es bajar el exponente y restarle 1. Más, y aquí la derivada de esta variable, que es bajar el exponente, queda la y, pero ahora
al cuadrado. Ya tenemos la primera derivada con respecto a y, que es la que vamos a usar ahora, pero pues es mejor organizarla, ¿no? Entonces aquí tenemos la derivada de la función f con respecto a y es igual. Esto queda igual, menos, aquí se multiplica, 2 por 2, 4, primero la x y después la y aquí queda 3y al cuadrado. Yo escribo la respuesta que me sirve aquí arriba para seguir con lo demás, ¿no? Entonces ya tenemos la primera derivada parcial con respecto a y, pues nos falta encontrar las dos. Yo voy a encontrar pues primero esta, por lo que pues está en ese orden. Entonces, esa derivada que estaba con respecto a y, ahora la voy a volver a derivar con respecto a y. Entonces, de una vez, rápidamente, todo lo que no sea y es constante, o sea, esto sería constante y aquí esto es una constante. Entonces, derivada de una constante, 0, no lo escribo, menos, y aquí tenemos constante por variable, entonces dejamos la constante, 4x al cuadrado, y multiplicamos por la derivada de la variable, la derivada de y, que es 1, como es 1 no lo coloco, más 3, dejamos la constante y multiplicamos por la derivada de la variable. Bajamos el exponente y restamos 1. Aquí, bueno, ya podría haber escrito 6, ¿no? Sin embargo, pues organizo, entonces la segunda derivada con respecto a y, la segunda derivada parcial, aquí esto queda igual, más, y aquí multiplico, 2 por 3, 6, y. Miren que si ustedes, bueno, todavía no podemos comparar. Entonces ya está la segunda derivada con respecto a y. Yo tengo que borrar pues para seguir, ¿no? Y voy a volver a utilizar la derivada con respecto a y, pero para hallar ahora la segunda con respecto a x. Entonces aquí escribo que esa derivada con respecto a y, ahora la voy a derivar con respecto a x. Entonces, como vamos a derivar con respecto a x, lo que no sea x es una constante. Entonces aquí esto es una constante, aquí estas dos son constantes y aquí esto es constante. Perdón, lo que no sea x, aquí sería todo. Sí, porque como no está la x, todo es una constante. Entonces lo mismo de siempre, aquí dejamos la constante y multiplicamos por la derivada de x al cubo, que es bajar el exponente y restarle 1. Menos, aquí dejamos las dos constantes, el 4 y la y, y multiplicamos por la derivada de la variable, la derivada de x al cuadrado, que es bajar el exponente y restarle 1 más, y lo mismo aquí, ¿sí? En este caso todo esto es una constante, entonces la derivada de una constante es 0, por eso no lo escribo. Por último, organizamos la primera con respecto a y segunda con respecto a x. Aquí sería 3 por 3, 9x al cuadrado, menos, y aquí 4 por 2, 8, primero la x y luego la y. Y ya terminé mis 4 derivadas, con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Como en mi tablero no alcanzo sino a escribir 2 derivadas, entonces ustedes van a hacer solamente estas dos, ¿no? Aquí tenemos la función, van a encontrar estas 2 derivadas y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Para las 2 derivadas parciales lo primero que necesitábamos era la derivada de y, ¿no? Porque las dos tienen al comienzo la y, ¿no? Entonces, como voy a derivar con respecto a y, lo que no es y es constante, entonces por eso lo subrayo para acordarme que eso lo copio igual. Entonces, bueno, excepto acá, ¿no? Porque aquí sería la derivada de una constante que es 0, no lo copio. Aquí la derivada de esta expresión sería la constante por la derivada de la variable, que aquí sería bajar el exponente y restarle 1. Aquí también queda la constante y derivamos ya la 4, que es bajar el exponente y restarle 1. Simplemente organicé aquí 3 por 2 es 6x cuadrado y aquí 2 por 4, 8x y al cubo. Y esta es la que me va a servir para hallar la segunda, ¿sí? Ya tenemos la primera con respecto a y, la segunda con respecto a x entonces. Aquí, como la segunda es con respecto a x, lo que no sea x es constante. Todo esto que estoy subrayando acá. Aquí tenemos constantes y función, entonces o variable, dejamos el 6y y derivamos x al cuadrado bajando el exponente y restando 1. Menos, aquí es 8y al cubo, la constante, y derivamos la variable, la derivada de x que es 1, por eso no lo coloqué, y aquí pues organicé, ¿no? 6 por 2, 12. Primero la x, luego la y esto queda exactamente igual. Y para la otra derivada, como es nuevamente con respecto a y, pues entonces aquí lo que no es y es constante, que sería todo esto. Aquí tenemos, dejamos la constante y derivamos la y. Dejamos la constante,
por la derivada de y, que es 1, por eso no lo coloqué, menos 8x y derivamos la variable bajando el exponente y restando 1. Aquí simplemente organicé 6x al cuadrado y 8 por 3, 24x y al cuadrado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.